Buenas tardes, regresamos, ¿cierto?, de nuestra última actividad de Dibujos que Hablan en su octava versión, ¿cierto? Ha sido una semana muy intensa, llena de actividades, como comentábamos en el bloque anterior. Tuvimos mesas virtuales, mesas presenciales en la Biblioteca Santiago, tuvimos talleres, charlas, nuestras invitadas internacionales desde el Perú, nuestros invitados desde la quinta región, ¿cierto? Una feria el día sábado también con mesas, stands de autores y autoras, con conversatorios. Y hoy día también tenemos nuestro último encuentro, que es un encuentro, digamos, especial internacional entre la iniciativa del COST, el Icon Mix, ¿cierto? Icon Mix, ¿cierto? Con un guioncito entre medio, y Dibujos que Hablan, y que también tiene como un anexo, ¿cierto? Una adenda con Ring, ¿cierto? Nuestra red de investigadoras e investigadoras de narrativa gráfica. Así que para ese fin, tenemos en nuestra segunda mesa, nos tomamos, ¿cierto?, el espacio Latinoamérica, ¿cierto? Y invitamos a nuestras colegas y colega, el colega, ¿cierto? Así que voy a sumar primero a Laura, acá Laura Caraballo, ¿cierto? Que estaba en Francia y ahora volvió a Argentina, ¿cierto? Por un rato. Por un rato, va y viene, va y viene. Ya. También invitamos acá a nuestra querida colega, ¿cierto?, Lauri Fernández, ¿cierto? Así que, hola Lauri. ¿Dónde está el Lauri ahora? Yo estoy perdido. En Buenos Aires. Estás en Buenos Aires nuevamente, porque es que ustedes viajan demasiado, chiquillas. Están en muchos lados. Están en muchos lados. Entonces, de repente no sé, de repente digo, hoy están en Buenos Aires. No, está como en España. Bueno, ahora están en Buenos Aires las dos. Ya. Y finalmente sumamos a Pablo Turnes. Bueno, ya son como de la casa, ya hemos estado en otras actividades de Dibujos que Hablan, han estado presencialmente, han estado virtualmente, así que de verdad que ya son como de la casa y les queremos mucho acá. Así que, Pablo, ¿tú estás ahora en Berlín o no? Sí, exactamente. En Berlín. Y Amadeo también parece que está allá, ¿o no? ¿O nada que ver? Amadeo está en Argentina en estos momentos. ¿Ven? Sí, yo pensé que estaba... No se quedan pero quietos. vuelve. No se quedan quietos. Entonces, vamos a tener una conversación bien interesante. Vamos a ver dos presentaciones que hablan en torno a la violencia, ¿cierto? Hablamos en torno a la historieta, pero con algunas variantes, pero vamos a dejar que cada uno de ustedes, ¿cierto? Cada uno de ustedes nos muestre este trabajo. También comentarles nuevamente que acá, como con los que estamos presentes y con más colegas, ¿cierto? Tenemos esta red, ¿cierto?, de investigadores e investigadoras de narrativa gráfica que es Ring, ¿cierto?, que nos ha permitido tener un diálogo bastante frecuente, cercano, ¿cierto?, con colegas latinoamericanas en torno al cómic, así que también quienes nos vean después o nos estén viendo en directo y que no conozcan la red y quieren hacerse parte, bueno, que nos busquen en redes sociales, nos escriban un mensajito por ahí, y así podemos ir contactándonos. También contarles, ¿cierto?, estamos hablando por interno, pero comentarles de que está en preventa, o está en venta oficial ya. ¿Pasó la preventa? O, no sé si... De Burning Down the House, ¿cierto? Que es un libro que acá Lauri, con Pablo y Amadeo, ¿cierto?, funcionaron como editores, coordinadores en jefe de esta publicación sobre justamente historieta latinoamericana, actual, no tan actual, ¿cierto?, pero una mirada contemporánea desde acá a los cómics, ¿cierto? Un libro en inglés editado por Routledge, una prestigiosa editorial, ¿cierto?, académica, así que después quizá al final también nos podrían contar un poquito también sobre eso brevemente, pero primero vamos con las presentaciones, como siempre, y luego de eso vamos a tener esperemos una ronda para que conversemos en torno a lo que también ustedes mismos presentaron el día de hoy. Así que vamos a sacar un ratito acá a Lauri y a Pablo, vamos a dejar a Laura, ¿cierto? Voy a presentar obviamente a Laura para quienes no la conozcan, ¿cierto? Laura Caraballo, ¿cierto? Ella es historiadora del arte especializada, ¿cierto?, en cómic latinoamericano, ¿cierto?, de forma más precisa en el trabajo de Alberto Brecha y los cómics argentinos contemporáneos. Tiene una trayectoria en docencia, ¿cierto?, como investigadora, como curadora en Francia y en Argentina principalmente. Actualmente enseña en la Universidad de Bordeaux-Montaigne, ¿cierto? También en la Escuela de Diseño de Elisaba en Barcelona y también en la Universidad de Clermont-Auvergne, ¿cierto? En esta institución en particular ella ha desarrollado una investigación postdoctoral, ¿cierto?,
bajo la dirección de la profesora Viviana Larí, que ya también la comentamos, que ella es la directora principal del Economics, ¿cierto? En este caso, Laura ha desarrollado, ¿cierto?, esta investigación acerca del rol de las comunicaciones visuales, especialmente el cómic, ¿cierto?, en reducir, en una investigación bien particular que también tiene que ver con su presentación, en reducir, ¿cierto?, la vulnerabilidad de poblaciones, ¿cierto?, que están expuestas principalmente a riesgos, ¿cierto?, de desastres naturales. Acá nosotros, por ejemplo, en Chile ya estamos bastante acostumbrados a los terremotos, ¿cierto?, ese tipo de cosas. Bueno, es parte un poco del trabajo que ha venido realizando Laura en su investigación postdoctoral. Así que Laura nos va a presentar hoy día, ¿cierto?, un trabajo, ¿cierto?, que tiene que ver en torno justamente a las representaciones, ¿cierto?, de las catástrofes naturales, catástrofes humanas, cómo se manifiestan en los cómics. Muchas gracias, Laura, por tu tiempo, por acompañarnos. Yo ya te conozco, así que sé lo buena que eres y ahora la idea es que todo el mundo también pueda escucharte en profundidad. Bueno, muchas gracias por la presentación, Hugo, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, así con una pata en investigación en Clermont y también en Economics, que está todo conectado. Y Ring. todo mezclado. Todos. Bueno, lo que voy a hacer es compartir. Perfecto, yo me salgo acá y te dejo. La presentación. Sí, no hay problema. No, ahí estamos. Bueno, no sé, a ver, díganme, decime Hugo, porque yo ya ahora no veo más que mi presentación. Si la ven, o qué está pasando ahí en YouTube. Sí, se ve perfecto, así que. Perfecto, bueno. Te dejo el tiempo para que. Gracias. Bueno, arranco. Sí, cualquier cosa que pase, yo solamente veo mi presentación, así que Hugo, si puedes conectarte y avisarme. Si algo pasa, si no se ve la presentación. Sí, efectivamente, este es un trabajo que empecé hace un poco más de 2 años en la Universidad de Clermont-Auvergne, en Francia. Y efectivamente, bueno, también, bueno, yo puse catástrofes naturales y catástrofes humanas porque en francés viene desde la palabra catastrophe, pero también se dice desastres en español y en latino. Y bueno, por supuesto, como hubo la atención estaba un poco puesta en ejemplos latinoamericanos, aparecieron muchísimas cosas de Chile. Efectivamente, sobre todo porque yo empecé con terremotos, porque fui como riesgo por riesgo. Pero bueno, la presentación que les voy a hacer es un poco más del orden de lo metodológico y mostrando un poquito algunas tendencias que aparecen justamente en las representaciones. Bueno, y esto es la parte institucional, ¿no? Por un lado está mi proyecto postdoctoral, que es el riesgo natural a través del cómic, y también inscripto en Economics, en el que yo hago otras cosas y estuve hasta ahora coordinando este eje transversal con perspectiva de género del que hablaba Jesús. Bueno, entonces en este trabajo de postdoctorado había 2 ejes. Yo voy a hablar del primero, que es el que se relaciona con el corpus, es decir, con las representaciones en la historieta de los riesgos y los desastres socionaturales. Por otro lado, hubo unos trabajos de colaboraciones con diferentes instituciones en América Latina y el Caribe, pero eso no tenemos tiempo para eso, así que sí. Bueno, como lo que se me planteó es construir un corpus, no solamente analizarlo, bueno, había que empezar por algún lado y era muy complicado. Entonces, bueno, tanto para hacer la selección del corpus como para analizarlo, ¿no? Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Arrancamos con unas preguntas disparadoras con mi directora, con Vivian, justamente sobre cómo representa la historieta en un sentido, la historieta en un sentido amplio, una definición, digamos, amplia de historieta, los riesgos y las catástrofes, los desastres naturales. Y después, bueno, lo que buscaba un poco el proyecto del PACSEN, en el que está inscrito mi postdoctorado, es contribuir a encontrar estrategias desde una perspectiva transdisciplinar. La mía era desde el análisis del cómic y de la imagen, contribuir a reducir la vulnerabilidad de poblaciones que están particularmente afectadas y expuestas a riesgos naturales y a desastres. No solamente naturales, sino también humanos, ¿no? Como lo vamos a ver luego. Porque hay como 2 tipos de desastre, ¿no? Está por un lado el desastre natural y, bueno, lo que viene después, que es el desastre humano.
¿Cuáles son sus modos de comunicación y transmisión de conocimientos y saberes, ¿no? Bueno, una cuestión que tiene que ver con el dispositivo de la historieta, pero también en el caso específico, los tipos de relatos que van a aparecer. También hay un análisis un poco estético de esto. Y bueno, lo que voy a hablar hoy está como más relacionado con la representación de los desastres. Bueno, esto lo paso rápido, porque no miré cuando empecé, pero bueno. Bueno, el criterio temático, por supuesto, ¿no? Para reunir este corpus que tiene ejemplos, obras del mundo, digamos, en general, pero bueno, hubo también ahí como un trabajo para encontrar obra proveniente de Latinoamérica o editada en Latinoamérica. Bueno, estamos trabajando con la historieta contemporánea, no hicimos un corte por género, es decir, que todos los géneros entran, desde el género pedagógico científico hasta el género fantástico. Y bueno, después tuvieron todas las etapas de trabajo, ¿no? Todo lo metodológico. Bueno, toda una serie de criterios para organizar este corpus y luego las estadísticas que, bueno, eso quedó ahí medio, está como el proceso. Porque es bastante complejo el tema de las estadísticas, si hay tiempo se los puedo comentar en base a este corpus. Bueno, sigo. Y después, bueno, otra cuestión era como generar una lista de preconizaciones, tanto de cómo, acá como puse de comunicar, ¿no? Y transmitir el conocimiento, sensibilizar a través de la historieta, no solamente comunicar a la población, a las poblaciones, sino también, por supuesto, a los científicos, a los dibujantes, a los guionistas, y encontrar como puentes entre estas diferentes instancias de producción, y también, bueno, cómo leer, ¿no? Cómo leer la historieta relacionada con los desastres. Y bueno, acá hay un par de capturas del trabajo de corpus. Primero hay un corpus que se explota, digamos, con el ojo, en el que hay tanto las imágenes, yo le pongo colores, formato, etcétera, etcétera, para ubicarme yo, porque tenía más de 100 obras. Bueno, llegué a juntar más de 100 obras en el corpus. Y por otro lado está que ya es el corpus que puede explotar una máquina, ¿no? Ya el ojo humano, yo no puedo trabajar con esto, pero esto es lo que nos ayuda a crear algunos gráficos y algunas estadísticas. Bueno, también como de manera general, como para ejemplificar y explicarles un poco el trabajo, una parte del análisis era como, bueno, ¿qué cosas pueden ser más interesantes para interpelar al lector y a la lectora, especialmente a aquellos que están expuestos a riesgos, que bueno, ahora ya pasa en todos lados, ¿no? Hay riesgos naturales hay en todos lados. Y que no está tan bueno. Entonces acá tengo dos ejemplos como casi opuestos. Esta es una historieta de la República Checa, creada por científicos, en la que es muy interesante porque ellos van a poner al riesgo natural, es decir, en este caso es la onda sísmica, como un personaje. Y entonces va a ver un poco, ¿no? Cómo se va a integrar un poco el grafismo del dibujo científico y también del dibujo, digamos, un realismo del tipo así, dibujo de cómic, por decirlo de alguna manera, y entonces la ola va a contar toda su historia. Y bueno, esto puede ir en el sentido, ¿no? De interpelar a la persona que lee y también de dejarle algún tipo de aprendizaje, de enseñanza, de léxico relacionado con los riesgos, ¿no? El aspecto más pedagógico. Pues, bueno, esto es un cómic que tiene un objetivo, sí, pedagógico. Y después, como ejemplo contrario, este es un cómic mexicano, gubernamental, sobre los riesgos. Y bueno, una cosa que puede ser muy problemática es, en este caso, ¿no? La representación ultra estereotipada de los personajes, la hipersexualización de los personajes femeninos. Y entonces, bueno, algunas de las conclusiones fueron que este tipo de relato tiene mucha menos llegada, más allá de los problemas éticos. Pero es todo un trabajo de análisis desde la lectura. En el otro eje, digamos, en el que hicimos algunas colaboraciones, empezamos a hacer algunos estudios de público, algunos estudios de lectura, de recepción, ¿no? Para ver realmente qué pasa con estos cómics, quién los lee, ¿no? Entonces hicimos unos intentos en Haití, con unos cómics que tenían que ver también con sismo y tsunami. Entonces, bueno, esto para mostrarles dos ejemplos como un poco burdos, ¿no? De extremos de lo que se puede empezar a observar cuando empezamos a leer cómics que tratan sobre los desastres. Y bueno, todo un concepto como muy interesante es el de la iconografía de la catástrofe, que va a venir ahora les voy a mostrar
algunos conceptos de Sandrine Revé, que va a explicar desde la antropología lo que es el mundo de las catástrofes naturales, el mundo internacional de las catástrofes naturales. Pero antes de ir ahí les muestro algunas imágenes, ¿no? De una de las cosas que trabajamos con el sismo. Esta historieta es mexicana. No me detengo mucho en cada historieta porque, bueno, quiero decir todo. Así que después, si hay preguntas, me van diciendo. Y bueno, como los códigos gráficos, ¿no? Con los que la historieta va a representar la cuestión del movimiento, del desastre, de la destrucción y de la desesperación humana, ¿no? Bueno, las líneas cinéticas, el sacar de foco la imagen. Entre paréntesis, bueno, esta es una de las problemáticas que yo tuve con el corpus latinoamericano, problemáticas y por otro lado la fortuna de tener colegas que me han mandado fotos de los libros, porque bueno, no tenía acceso. Así que mucha gente de la red REIN me ha ayudado. Creo que esta fue Laura Neleri de México. Entonces, bueno, la imagen no es muy buena. Pero bueno, otra cuestión también en la iconografía del desastre es la cuestión de la destrucción, ¿no? De los escombros, esta presencia, que a veces llega a ser como una cosa viciosa, esto desde mi punto de vista, desde mi lectura, ¿no? Insistir con el tema de los escombros, porque es como una forma, ¿no? Bueno, a veces sí se convierte como algo vicioso, ¿no? Porque quizás no es necesario, no ayuda a la economía del relato, pero bueno, está también esta cuestión, muchas veces los cómics que cuentan historias personales, ¿no? En los que es importante poner en relieve ciertas cosas a través del lenguaje gráfico. Bueno, y aquí, este es un ejemplo de una historieta editada en Chile. Este es Olivier Valès, que es un francés, pero que estuvo ahí, que vio un terremoto y que es una historieta sobre esto. Y bueno, nosotros tomamos muchas categorías. Acá es para mostrarles algunos elementos gráficos que van a mostrar esto del movimiento del terror. También hay un análisis del relato, de la dimensión estética, del tipo de enunciación. Acá tenemos otros ejemplos de lo que es esta gráfica del movimiento, el grafismo sísmico, digamos. Esta es otra historieta muy interesante, también chilena, de Edmundo Browne, que quizás la gente de Chile que está viendo, o seguramente vos lo conocen. Que es también una historieta que cuenta, bueno, la vivencia del terremoto de 2010, o 2013, no me estoy confundiendo con el de Haití. 2013 y bueno, todo un proyecto que viene de esta persona que va a contar, ¿no? Su vivencia del terremoto y después todo lo que es dar cuenta de la destrucción. Acá, bueno, los dibujos tienen un objetivo un poco más como de dejar un registro, pero a veces está esta cosa como muy insistente, ¿no? Con la destrucción, que bueno, justamente es para mostrar lo que va a ser el comienzo justamente de lo que yo les decía, el desastre humano que va a sobrevenir al desastre natural. Esta es una Amalia también, que es un proyecto muy personal, donde el grafismo también van a aparecer todas estas cosas serpenteantes y en movimiento, una línea unas figuras bastante abiertas y esta cosa de, bueno, estos recursos, ¿no? De perder la cosa neta en el grafismo, que se usa mucho justamente para representar la catástrofe y la destrucción. Este es un fanzine, porque también, bueno, hay muchos tipos de ediciones, tenemos muchos ejemplos de publicación, también hay una parte dedicada a la autoedición o la microedición. Este es un fanzine que se llama Sobaco y que tiene esta edición sobre el terremoto que va también a contar desde un punto de vista personal, sin entrar en detalles, el momento del terremoto, ¿no? Y la reacción. Esta es Hernán Siriani también. Bueno, acá estamos en una cosa muy satírica, ¿no? Del terremoto. Lo que viene después, ¿no? Ya, porque bueno, eso es otro criterio de análisis, ¿no? Que como el relato que elige mostrar, sabiendo que tenemos un relato como, digamos, hegemónico de la catástrofe, ¿no? Sobre todo, bueno, que viene del cine, en el que hay como una cuestión lineal entre el antes, el durante y el después. El antes es como la calma, el
caos y después hay una vuelta en la normalidad, cosa que todos comprobamos que no existe, ¿no? Con la pandemia, con nuestra propia desastre que vivimos todos. Entonces, bueno, este relato también hay como un análisis de cuánto estos relatos se acercan a este esquema, ¿no? Porque es un esquema muy fuerte. Entonces, algunos relatos se centran, por ejemplo, esta doble página de Hernán, se centran después, ¿no? Y hay, por supuesto, en todos estos ejemplos, una mirada totalmente crítica, ¿no? Y un posicionamiento político que quizás no es el caso en otro tipo de relatos de otras latitudes, que también, ¿no? Que tratan, por supuesto, también de los desastres. Bueno, entonces hay una forma de designar justamente las catástrofes naturales, también implica un posicionamiento, las comillas, ¿no? Que van a remarcar la importancia de la actividad humana en el aumento de la vulnerabilidad. Como que el fenómeno natural aislado no provoca una catástrofe, ¿no? Como la catástrofe y el desastre tiene que ver, obviamente, con lo social y con la actividad humana, porque estamos hablando de catástrofes naturales y quizás no de catástrofes tecnológicas, por ejemplo, ¿no? O típicamente, bueno, hay muchísimas historias sobre Chernobyl, pero yo tenía este criterio de trabajar con catástrofes exclusivamente naturales. Bueno, entonces Sandrine Revé, esta antropóloga, va a construir esta noción del gobierno de la catástrofe internacional como un dispositivo, ¿no? Como un ensamblaje heterogéneo de actores, instituciones, objetos, normas, por supuesto, tiene un carácter global, ¿no? Y bueno, funciona también como una herramienta ideológica del norte, bueno, las comillas las pongo yo, ¿no? Con el objetivo de imponer representaciones del mundo a los países del sur. El norte y sur es relativo, ¿no? Y el desarrollo como una forma de imperialismo cultural. Entonces ella va a decir que también hay mucho que se juega en estos vínculos, ¿no? Bueno, ella le llama norte y sur, en formatear también la forma de actuar y la cuestión de, bueno, por supuesto, de la ayuda internacional en casos de catástrofes en las partes del mundo más vulnerables, ¿no? Materialmente más vulnerables. Bueno, y también va a retomar la noción de mundo social para adaptarla al mundo de las catástrofes, ¿no? Que va a englobar actores, representaciones, lenguajes, temporalidades, lugares, convicciones, normas, etcétera, que se solidifican, digamos, en este cemento simbólico. Y bueno, yo me centré, digamos, en la cuestión de las representaciones, ¿no? Y yendo un poquito más allá en la iconografía de la catástrofe, en el aspecto visual y del relato, ¿no? Bueno, por supuesto que el mundo de las catástrofes, de los desastres, está saturado de imágenes, ¿no? Los medios de comunicación, bueno, por supuesto, producen y reproducen imágenes de la catástrofe, que por supuesto están pasando todo el tiempo en todos lados. Y bueno, mi pregunta era qué pasa cómo se va a poner en imágenes y cómo vas a armar el relato en la historieta. Entonces, uno de los criterios de clasificación que como que me quería un poquito centrar en es el de los actores, ¿no? En esta representación hay toda una serie de actores que van a aparecer en estos relatos y bueno, yo estas categorías las fui como moldeando, ¿no? Porque cuando trabajamos en un corpus y analizamos ese corpus con criterios de clasificación y con categorías de análisis, bueno, por supuesto que como hay que crearlo al mismo tiempo que las categorías, es como que se van retroalimentando, ¿no? Entonces, bueno, algunas categorías aparecen antes de las lecturas y después de las lecturas aparecen muchas otras y después se hace como una limpieza, como un filtro de todo esto. Y entonces estas son las que quedaron con respecto específicamente a los actores. Yo tengo muchísimas criterios de clasificación. Pero esta es la que va a mostrar un poco la cuestión de la violencia y las tendencias de los cómics latinoamericanos. Y bueno, yo tengo un gran corpus de Chile, ¿no? Porque acá les mostré un poco de todo lo que es este terremoto. Y bueno, entonces, perdón, porque esto no está traducido, así que se lo voy a traducir. Dentro de los actores aparecen muchos tipos de actores, ¿no? Por un lado están las poblaciones. Entonces la gente puede aparecer como
autosuficiente, ¿no? Que se las puede arreglar, que se las rebusca, digamos, en un contexto hostil, y puede aparecer una población que esté informada frente a los riesgos en estas representaciones. Esto aparece mucho en la historieta didáctica sobre riesgos naturales, ¿no? En la que muestran, por ejemplo, niños, típicamente hay un científico que explica y las niñas que van a recibir esta información, ¿no? Dentro de la representación y, bueno, como una cosa de entusiasmo y de ya saber cosas, lo cual no es muy cercano a la realidad, porque la población está en general muy mal preparada frente a los riesgos, y esto los chilenos, los chilenos saben mucho. Bueno, después cuando no hay información, cuando la población directamente no tiene información, cuando la población no tiene información pero la busca, la pide, bueno, después obviamente la cuestión de la gente y su vulnerabilidad, y luego las autoridades, ¿no? Gubernamentales, cuando fallan y cuando están presentes. La ayuda internacional es un gran actor que va a aparecer también en este tipo de representaciones, y va a aparecer justamente la violencia de parte de las autoridades, porque las autoridades no solamente están en falta en el momento de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, de las personas, sino que también ejercen una violencia que tiene muchas formas, pero por ejemplo, una de ellas es la negligencia, ¿no? Bueno, luego siguen los científicos, que pueden ser una fuente de información en el relato, o pueden estar totalmente ignorados, ¿no? Esto ¿no? Las categorías se van a cruzar. Bueno, por ejemplo, los científicos cuando están ignorados tiene mucho que ver con unas autoridades que no actúan, ¿no? Que están ausentes. Y por otro lado, bueno, la importancia de la tecnología, que va a ser otro gran actor en este tipo de relatos. Personajes no humanos, por ejemplo, como el que mostré al principio, que es el propio seísmo, que es un personaje, pero también aparecen muchos personajes animales y robóticos. Y los medios, el sensacionalismo. Y ahí hay otra forma de violencia, ¿no? Violencia, digamos, no natural, ¿no? Violencia generada por la actividad humana. Y esto, para mostrar un último ejemplo, no sé cómo estoy a tiempo, sí. Es justamente este fanzine sobaco que va a mostrar este escándalo, ¿no? En el que la gente se queda y el tsunami le llega, ¿no? Está Michelle Bachelet representada diciendo, bueno, quédense en sus casas, no pasa nada, el tsunami llegó, ¿no? Entonces esto es típicamente un ejemplo, bueno, bastante burdo de la violencia. Y no solamente, bueno, a mí ahora les estoy mostrando un poco lo que es mi análisis de las representaciones, o este criterio en particular, pero bueno, también por supuesto que hay tipos de discurso, y en general la microedición va a estar alineado con un tipo de discurso de denuncia, ¿no? Con un discurso como políticamente situado en algún lugar. Bueno, el de Hernán Siriani también, con la sátira, con el humor. Y bueno, entonces ahí yo estuve trabajando con intentando hacer algunas estadísticas, algunos gráficos, lo cual es bastante complicado porque yo tengo pocos números, tengo muchos criterios de clasificación y muchas categorías, entonces es complicado trazar estas categorías, pero efectivamente una cosa que es muy alevosa es que en los ejemplos latinoamericanos hay como una predominancia de discursos de denuncia y, por supuesto, de poner en evidencia esta cuestión de la violencia, ¿no? De las autoridades, de negligencia y del sensacionalismo de los medios. Por ejemplo, comparando con también otro lugar que está muy expuesto a riesgos, como por ejemplo el terremoto, que es Japón, pero con otros protocolos, con otra sociedad, con otra cultura, como el comportamiento frente a los riesgos es muy diferente, las representaciones también, pero a la parte comparativa no llegué. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, es un trabajo obviamente en proceso. Como tú decías, uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos es justamente el problema de encontrar el material, de acceder a él, ¿cierto?
Seguramente hay mucho, ¿cierto? Mucho investigado al respecto, pero siempre va a quedar un poco ahí como corto. Pero lo importante es que, bueno, son justamente los hallazgos que se van realizando con la investigación, digamos, de corte académico, ¿cierto? En que podemos ir rastreando, generando corpus, generando obviamente información que después a otras personas, a otros investigadores e investigadoras les pueda servir para continuar avanzando. Entonces, ahora vamos a pasar, ¿cierto? A Lauri Fernández y Pablo, ¿cierto? Esperamos que los teníamos recién aquí, así que los vamos a sumar, vamos a quitar un poquito a Laura y vamos a sumarlos a la presentación, ¿cierto? Hola Lauri, hola Pablo, Hola. nuevamente. Bienvenida, bienvenido al espacio. Gracias, como decía, ya son de la casa, ¿cierto? De dibujos que hablan, así que voy a hacer una pequeña presentación de cada una y uno de ustedes, ¿cierto? Y luego de eso también les vamos a comentar un poco de su presentación, de qué es lo que va a hacer. Así que para comenzar, presentaremos a Laura Cristina Fernández, ¿cierto? Ella es profesora en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Ella actualmente tiene un doctorado, ¿cierto?, en ciencias sociales, ¿cierto?, y un magíster en arte latinoamericano. Aparte de este trabajo de investigación, ¿cierto?, académico, también Lauri es artista, ¿cierto?, de la historieta, ha estado activamente involucrada en muchos proyectos de investigación relativos al cómic, a la memoria reciente, al trauma también, ¿cierto? Y ha codirigido también proyectos de investigación en cómics independientes, en fanzines, en torno a discursos de género y disidencia sexual. Sus trabajos más recientes como artista de cómics son Rupturas, ¿cierto? Los bebés robados del franquismo, ¿cierto? Con Laure Siriex, ¿cierto? Editado por Pan Ediciones el año 2022, y su última también obra sería Turba, Memorias de Malvinas, que también tiene que ver con su presentación del día de hoy, editado por la editorial argentina Hotel de las Ideas del 2022. Así que bienvenida, Lauri. Por su parte, vamos a también a presentar, ¿cierto?, a Pablo Turnes. Pablo Turnes es profesor de historia, ¿cierto?, historiador, ¿cierto?, y también tiene un doctorado en ciencias sociales. Él enseña en la Universidad de Buenos Aires y es investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA también, y actualmente está viviendo en Berlín como parte, ¿cierto?, de una estancia, ¿cierto?, postdoctoral en la Fundación Alexander von Humboldt, ¿cierto? Su investigación actual, ¿cierto?, bajo la dirección del doctor Stefan Rinke de la Freie Universität Berlin, se enfoca en los tópicos, ¿cierto?, del cómic latinoamericano contemporáneo y sus relaciones con la memoria, el trauma y obviamente la historia reciente latinoamericana. Así que un poco sobre esto vamos a rondar hoy día junto a Pablo y Lauri. Su presentación del día de hoy se llama Los dibujos y la guerra, las historietas sobre Malvinas, 40 años después. Pablo, Lauri, bienvenidos. Están aquí en su casa, así que les dejo el espacio para que nos puedan comentar acerca de esta temática también sobre memoria y trauma histórico reciente. Tan reciente también, 40 años. Sí, muchas gracias. Sí, el año pasado se cumplieron 40 años de la Guerra de Malvinas. Voy a compartir la presentación. Me dirán ustedes si... ¿Se está viendo ahí? ¿Se ve? Todavía no se proyecta. Así que ¿No está proyectándose ahí? Ok. no, yo te voy avisando. Mientras Dale. tanto voy invitando, ¿cierto?, a nuestros espectadoras que nos pueden ir dejando comentarios, ¿cierto?, preguntas a través del chat en Facebook o, ¿cierto?, en YouTube para la parte ya más adelante de la presentación con nuestros invitadas e invitados. Todavía no aparece
Si no, de repente podría Lauri proyectar. De que No, estoy buscando otra opción. Dale. Si quieren lo intento. Sí, esperemos un poco. Ahí está subiendo la presentación, así que ahora debería verse. Perfecto. Aquí nos va mandando algunos saludos, Cristian Díaz, Alejandro Caña, bueno, Panchuley, que también está ahí, Francisca Cárcamo, ¿cierto? Nuestra amiga. Gabriel Calvo tiene un pequeño comentario a propósito de la presentación de Laura. Dice que recomienda el trabajo de Rodrigo Lahoz sobre desastres naturales. Así que ahí lo dejamos, después lo retomamos. Así que ahora sí. Ahí se ve, bien. Ahora sí que sí, ahora me voy a salir y les dejo a ustedes dos el espacio. Ok, bueno, me tomaré mi propio tiempo para asegurarme de no pasarme. Esto va a ser una presentación compartida. Básicamente, lo mío es una introducción a las hipótesis que hemos estado trabajando con Lauri en los últimos años. Y después ella se encargará más específicamente de algunas cuestiones y también respecto a su propia obra dentro de este corpus y de esta línea. Estos serían los dos grandes, digámoslo así, dentro de nuestra hipótesis tenemos dos modelos básicamente, ¿no? Rastreados durante estos 40 años. Uno sería el modelo realista, al que podríamos llamar realista, a falta de mejor palabra. Básicamente nace con la misma guerra, en publicaciones como Villiquen, que es una publicación para chicos, una publicación infantil. Está dentro de lo que Lucrecia Escudero ha llamado la malvinización de la información. Básicamente es durante esos meses de la guerra, toda la información se ve malvinizada, por decirlo así, es decir, se ve referente a Malvinas, fuera la información que fuera, con un férreo control sensor estatal, por supuesto. Y estéticamente podemos decir que hay, digamos, lo que se retoma es una idea realista, junto con el género de aventuras, específicamente el género bélico, que tiene una larga tradición en el cómic en general y en Argentina en particular, y donde también se juegan ciertas cuestiones de información técnica y de información histórica de los contextos. Hay una continuidad postdictatorial de este modelo, siempre en ese tono de reivindicación militarista y nacionalista, con esta idea de la gesta patriótica, la idea de Malvinas como una gesta. Por el otro lado tenemos el modelo que podemos llamar crítico testimonial, que nace un par de años después de la guerra. Lo tomo a partir del caso de la revista Fierro, que va a ser importante en todo este esquema. Es decir, primero hay un intento de relato total postdictatorial, la idea de justamente, por un lado, experimentación gráfica versus el otro modelo que tiende a ser más conservador en el sentido realista. Y también esta cuestión siempre espinosa de la relación entre la guerra y la dictadura, que es algo que siempre convoca a la polémica, porque la guerra de alguna forma se ha autonomizado y crea su propia esfera que se autoexplica de alguna manera y tiende a alejarse de sus orígenes y de su contexto dictatorial. Y claramente, digamos, este modelo crítico testimonial fue en un principio afectado primero por ciertas diferencias internas en la revista Fierro, después lo comento un poco mejor, pero la idea de desmalvinización y la crisis de la industria tiene que ver, el término desmalvinización es un término que corresponde al sociólogo Alain Rouquier, que en una entrevista en esos años convoca la necesidad de desmalvinizar la política argentina, porque se pensaba que para que un proceso electoral tuviera éxito y un gobierno democrático pudiera sostenerse en el tiempo, cuando todavía había, digamos, los militares, a pesar de estar debilitados, a pesar de estar divididos y mal vistos socialmente, por decirlo de alguna manera, al menos por algunos sectores, tenían todavía cierto poder, ¿no? Entonces, para Alain Rouquier era una preocupación que la idea y el recuerdo de Malvinas sirviera solo para legitimar la presencia de los militares en la política argentina. E inmediatamente eso tiene un efecto opuesto a la idea de Rouquier, que es tomado por los colectivos de excombatientes y también por los grupos sociales como una especie de traición.
La idea de la desmalvinización es la parte, así como el Estado y la política argentinas dejan de lado, intentan olvidar lo que pasó en la guerra. Y curiosamente va a haber una revitalización a partir del 30 aniversario de la guerra, que fue en 2012, ya van a ser 11 años, donde también lo que se van a ver, después Lauri lo va a decir de mejor manera, y las influencias que se toman, que no existían por supuesto no en los 80s y mucho menos en los modelos realistas que perviven más allá de los 80s, pero sí que hay un giro testimonial, biográfico o autobiográfico, que me parece también tiene que ver con lo que marca un poco la historieta desde fines del siglo XX hasta hoy. Estas son algunas cosas que quería compartir, digamos, estas son una especie de historieta, entre historieta e ilustración, hecha por Roberto Regalado para la revista Villiquen, entre la revista infantil, donde ya encontramos algunas cuestiones problemáticas. Antes que nada hay una cuestión muy interesante, y es que la historieta se hacía con un delay de una semana o tal vez un poco más a los hechos de la guerra. Entonces el problema es que sigue saliendo y es interrumpida cuando la guerra ya ha sido perdida y cuando las fuerzas argentinas ya se rindieron ante los británicos. Pero también, digamos, está esta cuestión siempre muy compleja, que es la exaltación de los héroes, y la idea de la heroicidad, por empezar, y la exaltación de estos personajes que, como pueden ver, ahí en la esquina inferior izquierda de la página, está basada en esa foto de perfil de quien fuera el capitán de fragata Pedro Giaquino. Pedro Giaquino es la primera baja de Malvinas, la primera baja argentina en Malvinas al desembarcar. Es otorgado, digamos, ascendido post-mortem, se le da la medalla de honor, la máxima medalla que otorga el Estado argentino, máximo honor. Y lo que sucede es que a partir, sobre todo del 2010, aunque ya estaba señalado al menos 10 años antes, es identificado y acusado tanto por gente que estaba bajo sus órdenes como por detenidos desaparecidos o secuestrados que habían sobrevivido, como un jefe de grupo de tareas que estaba a cargo de un grupo en la base naval de submarinos de la ciudad de Mar del Plata. De hecho, en la ciudad de Mar del Plata había un busto de Giaquino a la entrada de la municipalidad, el cual se retira en el 2011 a partir de estas denuncias, y lo cual causa un gran, por supuesto, escozor entre algunos grupos de veteranos de Malvinas y de reivindicadores de la ley de Malvinas en la gesta nacional. Pero digamos, ya aparece esto ahí mismo mientras la guerra está sucediendo, es ascendido a héroe. Décadas después está su reverso, ¿no? Lo que le pasaba con mucho de estas fuerzas especiales, que en realidad venían de ser grupos de tareas de la dictadura, es decir, aquellos que estaban encargados de secuestrar y a veces de torturar y ejecutar a los secuestrados. Y también me llama mucho la atención, esto se repite bastante, y eso habría que preguntarle a Regalado, si es una elección personal del autor o no. La diferencia es que aparecen en forma de globo, pero la idea es que ese tipo de logo venía desde antes, desde este sticker que se hizo muy famoso ante lo que se llamaba la campaña anti-argentina, que era en realidad la protesta por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, y el diseño es de esta empresa norteamericana, Bursum Masterer, que trabaja a la cual la dictadura, la Junta Militar, contrata justamente para poder mejorar su imagen en el exterior. Entre paréntesis, hay unos archivos desclasificados no hace mucho, y sobre ellos han trabajado Moira Cristia y Laura Schenker, que han escribido justamente cuáles son los intercambios y los memos internos de esta empresa norteamericana respecto a cómo mejorar la imagen de una dictadura sudamericana. Pero digamos, hay como una especie de estética dictatorial, podría decirse así ya en esa historieta, que a decir verdad tiene una gran factura y muy buena factura gráfica, es de una altísima calidad. Y esto, digamos, es como para graficar un poco la oposición entre los dos modelos, ¿no? La batalla de Malvinas, que es lo que se presenta en Fierro, y lo que va a ser un año después, en 1985, la revista Pucará, que es justamente todo lo opuesto, ¿no? Es la idea más chauvinista, más militarista, ideológicamente comprometida desde ese lado, con Malvin, la idea de la gesta patriótica, ¿no? Esto es rápidamente para que vean cuál es una historieta fallida, la de Fierro,
Hay un cambio de dibujantes del primer episodio al segundo, se interrumpe, hay diferencias internas en la editorial, digamos, entre los autores respecto a cómo tratar el tema, es decir, algo que está muy reciente todavía, pero es interesante también el uso de la fotografía, como en esa segunda página, y en este caso intervenía la idea de la fotografía del pueblo, festejando la recuperación de las islas, pero que está a su vez intervenida en la fotografía como una fotografía rota, una fotografía partida. Y esta es la parte, digamos, el tipo de representación que dibuja Carlos Soria con el guión de Arroyo, que era el editor de la revista Pucará, que está basado en este personaje real, que también van a ser como lo más parecido al héroe, ¿no? También, que son los pilotos, en este caso el capitán Carvalho, que sobrevivió a la guerra, que está claramente basado en este modelo y no va a ser el único. Carvalho va a volver a aparecer en en una historieta bastante o relativamente reciente, que es bastante compleja, digamos. Primero está pensado para Europa, y después presenta unos, digamos, si bien puede estar, rápidamente uno lo entiende que está dentro de ese modelo realista, ¿no? y pro-bélico, al mismo tiempo intenta insertar algunas cuestiones desde una perspectiva muy polémica respecto a los derechos humanos, ¿no? O la dictadura, lo que no se discutía en las otras. Este es el caso de un recluta que está con Carvalho, que vuelve a aparecer el personaje acá llamado como tal, y entra en un conflicto este joven recluta porque lo encuentra por un lado como un héroe el piloto, pero al mismo tiempo tiene un hermano que fue desaparecido. Entonces, para él los militares eran malos hasta que lo conoce a Carvalho y ve que es un buen tipo, entonces ahí es como que tiene una especie de dicotomía ética, por decirlo de alguna manera. Y también es interesante, hay una pequeña ahí, viñeta donde se ve a Carvalho leyendo una revista El Tony, editorial Columba, digamos, una editorial que sacaba partidas para los reclutas, para el ejército y para las Fuerzas Armadas en general. Es decir, hay una reivindicación de la historieta dentro de la historieta, de esa línea historietística. Es decir, también hay una forma ahí bien consciente, ¿no? De la construcción de una relación entre una ética y una estética y una idea de la historia y de Malvinas en particular. Y estas son las tapas, una tapa que tanto del 2012 como del 2013, donde por un lado es la referencia a aquella tapa del 84, y en el 2013 cuando se publica por primera vez de manera completa Tortas Fritas de Polenta, que es como la primera obra que rompe de alguna manera con la representación probélica, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de, está hecho entre Martinelli y Bayugar. Bayugar es el historietista y Martinelli es un excombatiente. Entonces, digamos, en sus diálogos lo que hace el historietista Bayugar es reconstruir a partir de la experiencia de lo que fue desde que empieza lo que en Argentina se decía la colimba, que es decir, el servicio militar obligatorio. Pero lo que es interesante es justamente todo lo opuesto a algo que se puede rastrear desde la Primera Guerra Mundial, que es como las guerras de las trincheras siempre son, por supuesto, sucias y sangrientas, mientras que la idea de heroicidad pasa más a la fuerza aérea, ¿no? La idea de esta especie de duelo aéreo entre caballeros. Y la presencia que va a estar muy notable en esta obra y en la próxima es el hambre, básicamente. Lo que más recuerdan los que pelearon, además del frío, es el hambre, el no poder comer. Lo mismo sucede en esta obra posterior, que se llama Cómo yo gané la guerra, de Angonoa y Solar. Sucede lo mismo, hay un combo entre un historietista, en este caso también, y uno que es además también excombatiente. Los dos son dibujantes, pero uno de ellos fue excombatiente de Malvinas. Y básicamente lo que, no sé si llega a ver bien la página, pero es en diferentes situaciones, en el frente, lo que se piensa todo el tiempo es en la comida que no se tiene. Cosa que está muy lejos de una idea de heroicidad, por supuesto. Y una cuestión interesante es cómo en todas estas historias, de lo que podemos llamar correspondientes a un modelo interpretativo historietístico y el otro, son los epílogos o las adendas que se hacen hacia el final de las ediciones con documentos reales que de alguna forma siempre remiten, sobre todo las fotografías. En este caso es esta la carta que Martinelli le manda a un amigo desde el frente en Malvinas,
pero también las fotos previas en general a la partida a las islas, cuando están haciendo el servicio militar obligatorio. Es decir, siempre la fotografía cumple algún tipo de tarea de anclaje como estatus de verdad, como aquello que se ha contado en el dibujo, ¿no? El dibujo siempre tiene esa capacidad más ambivalente respecto a si lo que están contando es verdad o no. Entonces la foto de alguna forma todavía funciona como anclaje y como refuerzo del relato en su estatus de verdad. Lo mismo acá en el caso de Angonado y Solar. No está aclarado, en el otro caso sí, en este no, pero está claramente, digo claramente, pero es bastante posible que esto sea justamente durante el servicio militar previo al servicio en las islas. Y lo mismo pasa con el Cielo de los Halcones, donde aparece reivindicado el capitán Carvalho, en este caso era comandante y se retira con el grado de comodoro, entre el momento en que se está haciendo la historieta, con un Carvalho ya envejecido, pero también con las fotos que el mismo Carvalho pone a disposición de los autores como documentos de él en el frente mientras se peleaba. Y con esto ya la dejo a Lauri para que pueda continuar. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, continuando un poco toda esta descripción que nos hizo Pablo de todo lo que es la investigación que venimos haciendo en conjunto, voy a tratar de ser breve. También es muy raro estar hablando de mi propia obra. Y bueno, voy a tratar de explicar algunas cuestiones, de retomar algunos aspectos que planteaba Pablo, que tenían que ver justamente con este trabajo de investigación previo que veníamos haciendo. Contextualizo un poco, yo estaba en un proyecto de la Unión Europea y a partir de eso tuve la oportunidad de ir a Inglaterra durante 3 meses, en el 2016. Yo ya venía trabajando en el proyecto postdoctoral sobre, bueno, la construcción, digamos, de la memoria reciente y la memoria traumática en las historietas de la postdictadura. Y obviamente el tema Malvinas, bueno, era un eje central, pero de pronto fue cobrando cada vez más relevancia por las características particulares, como decía Pablo, que en un punto se han tomado como un elemento distintivo del eje dictadura, pero a la vez también muchas veces se ha intentado distanciar a través de ese discurso guerrero, de ese discurso heroico, a la guerra de Malvinas de la contextualización de la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, esa dicotomía hizo que me focalizara más en el tema Malvinas, al principio desde mi faceta de investigadora, que hasta entonces no había cruzado con la producción artística, que venían más por otros carriles, de ficción o histórico, pero no cruzando justamente la producción con la investigación. Y los ejes que a mí me llamaban la atención, o que eran como esto que yo le digo baches, pero me parecían estos aspectos a problematizar, incluso en estas historietas que son para mí referenciales, de este cambio significativo en los discursos, que son Tortas fritas de polenta y Cómo yo gané la guerra, por estos dos ejes que planteaba Pablo, lo testimonial, pero también desde la primera persona, saliendo un poco del discurso heroico. Tenía que ver, por un lado, con la construcción del otro, del enemigo. En Cómo yo gané la guerra se hace una referencia, digamos, a esa idealización o esa construcción estereotipada sobre el inglés, y se ironiza mucho en ese sentido, pero no obstante no hay un avance más allá del otro como enemigo, del otro como un contrincante, ¿no? Por otra parte, la heroicidad sacrificial como eje en casi todas las historietas que habíamos venido analizando, en algunos casos útil a este discurso militarista, en otros casos para enfatizar la crítica digamos, a la guerra en sí misma, pero siempre centrada en una figura heroica intocable, ¿no? De aquellos que estuvieron en la guerra. Cuando, como dijo también Pablo, sabemos que muchos de los que fueron héroes de la guerra también venían de trabajar en grupos de tareas, de trabajar, digamos, para la dictadura, y a posteriori, por citar 2 ejemplos, Zeinaldin y Aldo Rico, fueron
personajes nefastos para la joven democracia, ¿no? En sus intentos de sublevación. Después las víctimas secundarias, también uso las comillas, porque bueno, obviamente no, por dos cuestiones. Primero, porque no entiendo, no considero que haya víctimas secundarias o primarias, y también el concepto de víctima es súper complejo, en cuanto a su aceptación o a cómo se describen esas personas que han pasado por hechos traumáticos o por situaciones como una guerra, cómo se describen a sí mismos. Autopercibirse como víctima siempre es problemático. También autopercibirse como héroe, eso también es algo sobre lo cual indagué en las entrevistas. Y secundarias yo lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque son como las víctimas secundarias al típico discurso guerrero que se construía sobre o los excombatientes o los veteranos militares, que eran como las primeras víctimas o los primeros héroes, y todo lo que estaba alrededor eran como elementos secundarios. Y a mí me interesaba salir del foco, digamos, qué pasa con justamente los familiares, con todos estos agentes invisibles que señalo ahí, que serían, por ejemplo, el equipo de antropología forense, o todos los que fueron influidos, o cuyas vidas fueron alteradas, o que participaron en la reconstrucción de las identidades de forma directa o indirecta. Y el otro eje que me interesaba enfatizar, que como dice Pablo también es siempre problemático, en la vinculación entre la guerra y la dictadura, y en el punto central que me interesaba era, bueno, el consenso civil, o hasta qué punto hubo, digamos, hasta qué punto podrían entenderse estas historietas como una especie de propaganda oficiosa sobre la dictadura, ¿no? Bueno, continúa al otro slide. Entonces, bueno, la decisión de hacer una historieta no fue fácil, porque yo no cruzaba estos dos universos de la investigación y la producción, como decía antes, de la producción artística. Y aparte hay gente que respeto muchísimo que hace este tipo de trabajo, entonces me resultaba muy, bueno, difícil encararlo. Entonces, bueno, dije, bueno, llegado a un punto, por varias sugerencias, dije, bueno, voy a intentar hacer como un pequeño proyecto de tratar de hacer una especie de crónica en historietas, partiendo de dos ideas. Una era la idea de testimonio gráfico, por supuesto no ficción, ¿no? Tratar de centrarme en la no ficción, no utilizar elementos, digamos, o sea, usar testimonios, usar documentos, pero la idea de testimonio gráfico y la idea de diario de viaje, y pensar en una crónica más que en una historieta documental tradicional, o más cercana a lo que hace, por ejemplo, Sacco, ¿no? Si bien obviamente Sacco, Cosío, Sarah Glidden son referentes, y como decía, también las historietas que hablan de Malvinas, particularmente Tortas Fritas y Cómo yo gané la guerra, fueron influencias en cuanto a decir, bueno, esta es la que me interesa seguir. Pero pensaba en el grafismo, ¿no? Enfatizar la idea del dibujo, y también no caer en una descripción que intenta reemplazar, por ejemplo, la fotografía o el documento fílmico, ¿no? Que por ahí vemos algunas historietas que tienen un nivel de realismo muy alto. Yo no quería utilizar ese recurso, sino más bien enfatizar esto de algo que dice Toysey, que ahí está un poco más citado, que tiene que ver con el dibujo como una explicitación de la condición subjetiva del observador, ¿no? Una explicitación de quién mira, qué es lo que mira. Entonces, por ejemplo, en muchos momentos hay una deliberada voluntad de salir de la descripción visual, y dejar la descripción en el texto y salir para un lado más metafórico, si se quiere. Bueno, ahí un poco cuento un poco los documentos en los que me basé. Hice muchas entrevistas, y bueno, entre los archivos personales y los institucionales, pero también pensar en cómo se construyen esos imaginarios, que es un tema que a mí me interesa desde hace muchísimos años, que tiene que ver con cómo se construyen los relatos sobre la guerra, y pensar en esos testimonios con esa historia oral, como un documento más, ¿no?
Bueno, ahí pasaría a mostrar algunas imágenes para no tomar mucho tiempo. Bueno, esta es una de las imágenes con las que arranca la historieta. Como ven, tiene un estilo muy suelto, acuarela. Me pareció importante explicitar mi lugar de observadora y también explicitar mis herramientas como mis herramientas de medición, digamos, mi propia perspectiva sobre el hecho, digamos, desde dónde vengo, siendo que soy yo quien registra, digamos que no soy alguien vinculado a la vida militar, que no soy alguien vinculada tampoco a un familiar que haya estado en Malvinas, pero sí explicitar las herramientas con las cuales yo me muevo mi perspectiva desde la cual abordo el tema. Ahí pasar la siguiente. Y también algo que a mí me parecía importante era orientar este trabajo a jóvenes, a gente que haya nacido en los últimos, digamos, mucho después de la dictadura, y que haya nacido mucho después de la guerra. Entonces, volver a restablecer ese vínculo existente y esas tramas, ¿no?, que existen entre guerra y dictadura, ¿no?, que muchas veces, como decía Pablo, se tratan de escindir en pos de esta, digamos, revalidación de la guerra en sí misma. Digamos, hay un problema bastante grave entre la validación del reclamo de soberanía y el reivindicar la guerra, ¿no? A veces se fusionan como una sola cosa. Me parece que es interesante distanciar esas dos cuestiones, diferenciarlas y también enfatizar que la guerra fue, bueno, estuvo en un contexto dictatorial y quiénes eran los que participaron de esa guerra y por qué la guerra fue tan violenta, particularmente con los colimbas, ¿no?, y con los más jóvenes. Digamos, no fue casual nada de eso. Estos abusos y estos abusos, digamos, de los oficiales a los soldados, a las enfermeras, todo esto que se empieza a visualizar recién ahora, digamos, en los discursos 40 años después de la guerra, ¿no? Bueno, seguir en la siguiente. Esto tiene que ver también con uno de los primeros testimonios, que es de un excombatiente que participa de grupos de veteranos. También la problemática del después. A mí esto también me interesaba salirme del relato bélico. Hemos escuchado miles de historias de guerra. En ese sentido, Torta Frita de Polenta me parece que está súper bien. Cuenta esto, la guerra en las trincheras, que relata, que nos comentaba Pablo, pero me interesaba contar el después. ¿Quiénes eran ellos antes y qué pasó después en sus vidas? Que eso es algo que, bueno, este proceso de desmalvinización y de ocultamiento que hubo sobre la condición de los veteranos y de los excombatientes, es algo que también no se conoce tanto, ¿no? Entonces, bueno, ver cuál es su condición frente al Estado, cuándo se empiezan a hacer reivindicaciones reivindicaciones, leves compensaciones a la situación traumática que vivieron. Entonces, eso era un eje que me importaba enfatizar. La próxima. Gracias. Bueno, esto es sencillamente parte de esta cuestión de diario de viaje, una cuestión, lo que les contaba, jugar un poco más con esas ansiedades propias de los investigadores o de las investigadoras cuando hacemos trabajo de campo sobre un tema que nos es conflictivo, nos es difícil conseguir los contactos, nos es difícil que los mediadores nos faciliten los contactos para llegar a hacer las entrevistas que deseamos, que muchas veces el trabajo de campo o nuestro ideal, bueno, va cambiando a lo largo del proceso y que al final la investigación termina siendo lo que se puede y no lo que se desea, ¿no? O el ideal que uno tuvo al principio, ¿no? Entonces, el vértigo de la investigación, podríamos decir. Bueno, la siguiente. Esta es una historia bastante importante para mí, fue la de Lou Armour. Lou Armour es una figura súper importante en lo que es el imaginario sobre Malvinas en Reino Unido y en Argentina. Lou fue este personaje que fue replicado en miles de diarios y revistas del mundo a partir de cuando los argentinos llegan y toman la casa del gobernador en un enfrentamiento muy violento, como lo sabemos, y salen estos Royal Marine que estaban en la casa del gobernador en las islas
dándose, digamos, rindiéndose, y esa imagen de un militar rindiéndose es sumamente fuerte para el imaginario de este militar en ese momento muy joven, casi 22 años, por lo cual él cuando lo sacan de Malvinas, vuelve después se reincorpora para volver a luchar, con una convicción de destruir a los argentinos, básicamente, ¿no? En ese momento, pero al volver a la guerra también hay todo un proceso de crítica y de caída en la realidad de lo que es una guerra, efectivamente, más allá de lo que era el entrenamiento, la misión típica que tenía incluso alguien profesional como él. Y bueno, esta historia es sumamente interesante porque es alguien que paga un muy alto costo por aceptar o por lo menos explicitar lo conflictivo que es matar a una persona y que en una guerra no son enemigos, sino son personas. Él paga un costo muy alto, digamos, y renuncia también a la carrera militar y se dedica a la sociología del arte. Es algo interesantísima su historia. Bueno, sigo con otra. Esta es la historia de Dave Jackson, que también participa de una obra de teatro de Lola Arias que se vio hasta el año pasado, que ya no se continuó, que es Teatro de Guerra o Minefield. Es una obra excelente. Yo cuando estaba haciendo la investigación la vi y dije, bueno, por acá vamos, esta es una vía que me interesa indagar y me interesa por el después justamente, por el cómo procesaron ellos gran parte de su trauma, su síndrome de estrés postraumático dentro de la producción o el hecho artístico, ¿no? Y acá hay una explicación muy interesante de Dave sobre cómo es la psiquis. Él es terapeuta también, pues se dedica a hacer terapia para veteranos de guerra. Y bueno, cómo es la psiquis de un militar, me pareció sumamente interesante también para nosotros que no estamos vinculados al mundo militar. Que de hecho, bueno, como en mi caso, su partía de un prejuicio, sigo teniendo ciertos prejuicios hacia la vida militar, pero bueno, también era vencer ciertos clichés sobre lo que es un militar cuando los iba a entrevistar a ellos, ¿no? Bueno, seguir la siguiente. Y esta es de Jeffrey Cardoso, que es una figura sumamente importante en lo que es el proceso de identificación de los cuerpos de Darwin, de soldados argentinos. Él fue quien hace la primera exhumación a 2 meses de la guerra. Él lo mandan a Malvinas para luchar en la guerra, pero llega cuando se ha terminado la guerra y se queda ahí haciendo el trabajo, digamos, posterior. Y gran parte de ese trabajo fue la recuperación de los cuerpos. Él fue obviamente guiado por protocolos bastante estrictos que tiene la Cruz Roja y que también tienen para este tipo de casos. Recuperó gran parte de los documentos, logró identificar algunos cuerpos, pero también su primer trabajo de campo fue fundamental para que después el EAF, el equipo de antropología forense, pudiera identificar ahora los cuerpos. Y el trabajo de Jeffrey también es muy interesante porque él habla todo el tiempo de restaurar la identidad de aquellas personas y habla también de cómo fue de choqueante para él encontrarse con ese panorama. Imagínense que habían pasado 2 meses y él se tuvo que encargar de esa tarea. Y bueno, y yo no quería caer en un morbo, ¿no? Eso también a mí me hizo distanciar del realismo. Es decir, no quiero caer en un morbo, no quiero caer en una cuestión descriptiva e innecesaria, porque el foco va a otro lugar. Entonces también jugué mucho con la idea de las sombras, con la idea de la mancha. En ese sentido, el trabajo hacia la acuarela es muy apto para ese tipo de expresión, ¿no? Sigo. Estos, bueno, pude entrevistar solamente a 2 investigadores del equipo de antropología forense, equipo argentino de antropología forense, que fueron a Darwin, y me parecía importante también visibilizar todo este trabajo de diplomacia, aparte de ciencia, ¿no? Pero grandes trabajos diplomáticos, grandes esfuerzos diplomáticos que se movieron desde la Fundación No Me Olvides de Aro, de Julio Aro, que es un excombatiente también, y Jeffrey Cardoso, pero también toda la movida que se tuvo que hacer entre 2 países con temas no resueltos claramente respecto de Malvinas, pero para poder llegar a identificar estos cuerpos, ¿no? Y que estos familiares pudieran ver el nombre de su familiar en la tumba. Y bueno, ya la que viene,
pero es la última. Bueno, esta es de la última historia, que también es sobre Paula Vázquez, que es la hija de José Vázquez, que es uno de los halcones, uno de los pilotos que, como decía Pablo, son héroes. Casi todos los pilotos, de hecho por los mismos militares, se enfatiza, los militares y los excombatientes enfatizan el rol que tuvieron los pilotos en la guerra de Malvinas. Bueno, él fue uno de los que fallece en una misión contra el Invencible. Pero yo lo que me quería, más allá del relato heroico, que es sumamente fuerte en la figura de Vázquez, quería enfocarme en esa figura familiar, ¿no? Porque Paula nace y él se va a la guerra. Y él es una persona que se va a la guerra teniendo 3 hijos, totalmente convencido de que tenía que ir a la guerra, ¿no? Entonces es alguien que, como ella cuenta, eligió la guerra y no los eligió ellos como familia. Entonces me parecía interesante indagar sobre esa cuestión. ¿Qué es lo que pasa detrás de la figura del héroe, ¿no? Hay un tipo que tuvo una familia y que la dejó para irse a la guerra con una convicción. Hay una hija que tuvo que construir una historia a partir de fragmentos, una historia que no la conoce totalmente y que nunca la conocerá. Entonces, esta historia a mí me parece una de las más... Bueno, a mí es la que más me costó hacer, porque yo conocí a Paula y también sabía que ella tuvo un largo proceso para poder siquiera decir que su padre había sido soldado en Malvinas, porque justamente ella pertenecía al Círculo de las Bellas Artes, entonces también esta dicotomía de decir, bueno, mi mundo social desprecia a los militares y a la vez ella es hija de un héroe militar. Entonces, cómo ese ocultamiento durante años de esa doble vida también tiene que ver con este relato de Malvinas en la sociedad. Bueno, esta sería la última historia. Ahí hay varias preguntas, así que prefiero cortar acá y que vayamos respondiendo a las preguntas, ¿les parece? Súper. Agrego acá y también vamos a agregar a Laura a la conversación. Ahí se nos fue negro, Laura. ¿Dónde estás? Ahí sí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Lauri. Muy interesante esta investigación que han realizado como también un poco en conjunto, pero también que lo que encontré también muy interesante de lo que ustedes mostraron hoy día fue justamente establecer primero un continuo, ¿cierto? Una línea como genealógica, prácticamente como histórica de lo que ha sido producción en torno a Malvinas, y también cómo llegar también justamente a tu trabajo, Lauri, ¿cierto? Que también hay una pregunta que a mí se me ocurriría ahí sobre eso, pero primero veamos algunos de los comentarios, ¿cierto? Primero, lo que habíamos hablado hace un ratito, Gabriel Garbo, que él también es un autor acá chileno, él hace fanzine, muy, muy interesante su trabajo, Gabriel. Le recomendaba a Laura el trabajo de Rodrigo de la O sobre desastres naturales, así que ahí le dejamos. Yo sé que Laura le hizo un agradecimiento, ahí se lo vamos a mostrar, ¿cierto? Le dijo, gracias, Gabriel, ¿cierto? Para que fuera como tomando anotaciones. Así que también si saben, si tienen ahí pues de repente algunos referencias, ¿cierto? Bueno, en tu caso, Laura, ¿el trabajo es con el cuerpo más contemporáneo o en realidad es como intentar abarcar así más ampliamente sobre el tema? ¿Cómo lo ha...? El corpus en sí es contemporáneo, digamos siglo XXI, porque ir más lejos ya era como una cosa inabarcable. Y bueno, la idea era inscribirse también en nuevas formas de contar, en nuevos paradigmas, en nuevos géneros, como tener un poco en cuenta todo eso, porque claro, bueno, está qué sé yo lo primero en lo que pensé cuando empecé la investigación es en el volcancito de Tintín. O sea, hay como una imagen como muy, muy grabada en el imaginario que es esa, y bueno, ahí ella era como una cosa infinita, entonces el corte fue ese, porque bueno, también tiene que ver con lo que se venía trabajando antes de que yo llegara al proyecto, y bueno, después geográficamente no había límites, entonces obviamente yo no abarqué la historieta de todo el mundo porque era imposible, pero bueno, trabajé con Latinoamérica, un poco Norteamérica, un poco Europa y un poco Japón.
básicamente. Sí, sí, aparte que, bueno, en algún momento como que quizás lo conversamos, pero era curioso que acá Chile, por ejemplo, teniendo tanto desastre natural, digamos, y sobre todo el terremoto, no es mucho lo que hay tampoco. Como que No, eso también marca algo pasa ahí, ¿cierto? Que justamente parece que no es un tema que llame tanto, ¿cierto? A autores y autoras acá, por lo menos en Chile. No sé cómo será en otros países. ¿Cómo lo viste tú en esa investigación? ¿Pasa similar? ¿No? sí, bueno, hay mucho de historieta ambiental, digamos, ¿no? Cambio climático. Eso sí es un tema que está muy candente y que interesa mucho. Después los riesgos naturales en particular, bueno, pero es digamos, mis conclusiones desde lo que yo pude ver. Lo de Chile, para mí, yo también tengo esta percepción de que no hay mucho, pero en realidad, ciencia cierta, no lo sé. En México tampoco hay tantas historietas sobre... Hubo un terremoto gigante en la Ciudad de México en el 83, y sin embargo fue, bueno, como un hito, ¿no? Bueno, México está también como en Chile, ¿no? Se está moviendo el piso todo el tiempo. Y bueno, de esto es solamente una historieta medio, bueno, así editada, que circula un poco, publicada recientemente. Entonces no es un tema quizás tan atractivo o que interese tanto, porque no, justamente porque hay, esto es todo ideas así muy sueltas, pero quizás en el desastre natural, como está visto como una cosa puramente natural y quizás no se tiene en cuenta en la idea todo lo que tiene que ver con la actividad humana, no sé, quizás queda como por eso digo, o sea, tiene más quizás relevancia hoy en día todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con lo global, pero estos hechos puntuales que generan mucho traumatismo y trauma social también, es como que, no sé, hay algo que, yo no sé, siento que tiene que ver con esta idea de que es natural y que no, como la incidencia humana no está tan clara en este tipo de relatos. Entonces, bueno, también ahora estamos mucho con el tema de los virus, entonces en la historieta contemporánea aparece mucho eso, no solamente después de la pandemia, sino antes. No sé si respondí a la pregunta. Sí, no sé si la responde. O sea, claro, sería como esa una conclusión, digamos, o elucubrar qué pasa, ¿cierto? Por ejemplo, yo insisto, o sea, como que acá en Chile, habiendo tenido un terremoto y teniendo constantemente temblores y terremotos como importantes, ¿cierto? 60, el 85, bueno, el otro que tú también nombraste, el 27F, que fue bien catastrófico, no es mucho lo que se ha producido en torno a aquello. Vamos a seguir también ahora con un poco con los comentarios que hemos recibido también en torno a la presentación de ustedes dos, de Pablo, Lauri. Primero, José Venega nos dice, muy buena la información del exponente argentino, así que le gustó mucho lo que fuiste mostrando. También Jesús también nos dice tremendo las ponencias de la mesa, así que también le agradecemos por haber acompañado, ¿cierto? Atentamente. Y vamos a ir viendo algunas de las inquietudes que han ido surgiendo. Voy a partir con la última pregunta porque creo que puede englobar las dos partes de esta presentación, e incluso también si quieres tú ahí meter la cuchara, Laura también, invitada, ¿cierto? Nos pregunta José Venegas, dice, el relato oficial, el relato real de la Guerra de las Malvinas, sus consecuencias en las personas involucradas involuntariamente también, ¿cierto? ¿Cómo ustedes podrían definir ese tipo de historieta? ¿Han imaginado como una forma de definirla, ese relato, esa mezcla, ¿cierto? Sobre la Guerra de Malvinas. No sé quién quiera partir o el que quiera... ¿Cómo lo definiríamos? ¿Como una categoría o...? Claro. Claro, como que queda un poco ahí, a ver si José nos precisa un poco más, pero yo creo que... Bueno, nosotros, digamos, lo que hicimos fue, en realidad, específicamente para la historieta, lo cual no quiere decir que no pueda utilizarse como concepto general para cómo ha sido relatada la guerra en general a través del tiempo, en otros medios. El relato oficial...
En realidad, bueno, es complicado hablar de un relato oficial. En realidad, porque lo primero que hace el relato oficial es tratar de ocultar la guerra. De hecho, hay el informe de Rattenbach que no se dio a conocer completamente hasta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, ya habían pasado 30 años. Y era digamos, una auditoría, por decirlo así, de los propios militares, donde exponían lo desastroso que había sido la organización, todos los errores que se habían cometido, cuestiones que eran también criminales según el Código de Conducta Militar. Pero después lo que ha quedado es, como diría Cynthia Milton, modos no oficiales de decir la verdad, pero al mismo tiempo avalando en algún punto esa mirada militarista. Respecto del relato real, me es muy complicado ese concepto de relato real porque, digamos, ¿real para quién? ¿No? Para un soldado que estaba en la trinchera, la guerra tiene una perspectiva completamente distinta al oficial que estaba en Puerto Darwin o los pilotos que partían desde territorio argentino y digamos, tenían que hacer todas esas maniobras extremas, ¿no? Digamos, y para lo mismo, o sea, incluso algo más interesante, que es cómo se vive la guerra para la gente de la capital federal, Buenos Aires, y el resto del país, a cómo se vive la guerra para la gente de la Patagonia. Es completamente distinto. El resto de la gente en el país lo vive a través de los medios de comunicación, que estaban completamente intervenidos y que había un relato exitista que trataba de cubrir en realidad lo que estaba sucediendo. Y para la gente de la Patagonia era algo mucho más cercano, mucho más concreto, donde había simulacros de apagones, simulacros de bombardeo, donde la presencia militar era cercana y era clara, y el conflicto también. De hecho, hasta el día de hoy es Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, el punto más austral del país, que es considerada como la capital de las Islas Malvinas, mientras las Malvinas continúen bajo control militar británico. Así que, digamos, yo no diría que haya un relato real. Lo que hay son justamente relatos que por momentos se oponen y por otros momentos, y creo que en ese sentido el trabajo de Lauri es excepcional, pero también los otros mencionados ahí es cómo coexisten, ¿no? Diferentes dimensiones de la misma experiencia. Eso es aplicable para cualquier cosa en la vida, pero una guerra lo lleva a ciertos extremos, que es lo que hace que sea muy difícil contar una guerra. Ahora, a mí me gusta, bueno, lo que tú planteas es bien interesante porque creo que es como uno de los puntos relevantes de este tipo de relatos, ¿cierto? Quizás podríamos pensar que hay un relato como más oficializado, que un relato como más de una cierta cúpula que quiere afianzar un cierto relato histórico, pero generalmente lo que hacen estas historietas es justamente poner todas estas versiones en tensión, ¿cierto? Y decirnos como que el puzzle es un poquito más complejo, ¿cierto? Que una mirada unívoca, por ejemplo, en la guerra de las Malvinas. Así que yo creo que pasa también un poco como por ese camino, como por las versiones de, ¿cierto? En ese sentido también me gustaría que comentáramos quizás brevemente contigo, Pablo. Me pareció interesante también cuando mencionaste el tema de la fotografía, ¿cierto? Como ¿cómo se podría decir? Instrumento de verdad, ¿cierto? Como prueba de verdad. Porque yo me acuerdo en estas típicas discusiones, yo lo he comentado otra vez en otro espacio sobre, por ejemplo, estas fotos del Sonderkommando y todo lo que pasó en Alemania, ¿cierto? Y cómo estas imágenes después generaron mucha polémica, ¿cierto? Y había toda una discusión ahí, que creo que la toma por ahí Rancière, ¿cierto? En uno de sus libros, sobre justamente en relación al tema del testimonio frente a las imágenes. Habían ciertos autores que decían, no, nosotros nos quedamos, no queremos las imágenes, queremos que el testimonio es la prueba, como que yo lo viví, ¿cierto? La palabra del que lo vivió, como un poco testigo frente quizás a una imagen. Entonces, ¿cómo tú lo presentaste, pero cómo tú lo visualizas también, y también en tu caso, Laura, si quieres comentar un poco más también a partir de tu obra, ¿qué pasa con esas fuentes, ¿cierto? De incorporarlas, dejarlas. Yo he visto también en algunas novelas gráficas donde, por ejemplo, se incorporan las fotografías, pero la fotografía dibujada, no la fotografía, digamos, real, ¿cierto? La impresión, sino que
se dibuja la fotografía. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? O sea, como que, ¿en qué posición están ustedes? El testimonio, la fotografía, el objeto, son todo parte del entramado, cómo lo han pensado? Bueno, yo en algunas de las páginas que mostré, utilicé las referencias fotográficas, ¿sí? Pero yo no hago, no calco la imagen. Sí, Por sí, ahí sí. eso es válido. Muchos lo hacen o la ponen directamente en la fotografía. Sino quería explicitar esto del grafismo, ¿no? El grafismo como un paso de interpretación, como una puesta en duda de ese documento también. Sí, bueno, por ejemplo, lo que decía Pablo, hay mucha documentación sobre Malvinas que se desclasificó en los últimos años y que algunas cosas todavía no se han desclasificado. Entonces, digamos, también hay como una reconstrucción parcial a partir de los documentos. Yo lo que hacía, sí, en algunos casos puntuales, que había una referencia a un hecho histórico y que utilizaba una fotografía, la redibujaba. Eso es lo que hice en esos casos. Claro, es como bueno, la que también esas cosas que se denomina como la posmemoria, ¿cierto? Ya es como de la segunda generación, tercera generación, en algunos hechos traumáticos también pasa eso, como que hay una reconstrucción, ¿cierto? Es como también tomar esas fuentes y apropiárselas, cuestionarlas, tensionarlas, porque claro, a veces uno lo vivió muy pequeño, por ejemplo, yo nací en los 80, por ejemplo, acá en Chile, y viví dictadura siendo niño, entonces por tanto mi conciencia, y más encima vivía en una familia que era de derecha, entonces era como que yo no veía, por ejemplo, todo este tema que después uno se va enterando, que hay desapariciones, que había una posesión, que había censura. Entonces yo creo que son interesantes también justamente como la historieta también sirve, un poco como un discurso contrahegemónico, ¿cierto? Como poder tensionar. Entonces ahí me parece interesante lo que tú dices, como el gesto, ¿cierto? Sí, De pero no por eso calcar la también foto. perdón, también pensar que estas historietas no están solas, digamos, no es el documento sobre el tema, sino que está dialogando todo el tiempo con un montón de documentación que tenés en las redes, documentación en otros formatos. Entonces, digamos, no hace falta, yo creo que no es necesaria tampoco el realismo, intentando reemplazar una función que tiene la fotografía o la filmación. O sea, porque esos documentos ya existen y son accesibles. Entonces, pues a mí en mi caso lo que me interesaba era dar pie o citar o referir a eso para que el lector o la lectora lo busque luego. Pero es otro tipo de producción, digamos, tiene otra función, no es lo mismo que hace 50, 60 años. Sí, absolutamente, absolutamente. Voy a leer algunos comentarios también a propósito de tu trabajo, felicitando también tu producción, cuando dice acá Céfiro, humor gráfico, dice que cada historia tiene un grafismo, que la diferencia, ¿cierto? Y que son todas de tu mano, Lauri, dice, se leen esas variaciones que le dan un carácter particular visualmente. Así que dice, de hecho, una cosa que también me llamó la atención es que, por ejemplo, en este tipo de relatos habitualmente, que como documentales o de memoria o que quieren reconstruir hechos históricos, se recurre generalmente al blanco y negro, ¿cierto? Como una casa como un poco como, no sé cómo decirlo, como de formalidad, no sé cómo de seriedad. Y tú te atreviste, metiste mucho color, ¿cierto? Acuarela, ¿cómo llegaste también a esa decisión, ¿cierto? De gráfica. Bueno, tenía que ver con un poco, sí, salir un poco de esos registros clásicos del documento histórico. Pero también es como ciertos clichés, ¿no? El sepia, el blanco y negro, clichés. Y también para pensar, digamos, desde salirse un poco de cierto rigor rígido del científico, porque también yo lo que quería era como que fuera accesible a un público más amplio y jugar un poco con el color. Bueno, tenía que ver con dar ciertos atmósferas a cada escena, por supuesto, pero también un poco tiene que ver con esto de cuaderno de viajes, de crónicas. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Inglaterra, tenía un cuaderno de viajes que eran acuarelas con manchas y dibujos muy sueltos, y no es el tipo de trabajo que yo generalmente hago. Yo hago un trabajo mucho más sobrio, no sé, en digital, en otras historietas. Entonces lo que quería era como transferir esa soltura o esa expresión del dibujo a mano, también con la cuestión del grafismo, que esto también es algo que, bueno, lo habla mucho Chud, Hilary Chud, o digamos, cómo el dibujo, o el grafismo dentro de los temas que tienen que ver con trauma reciente o con historia reciente, que tienen el grafismo, cómo va dejando como una marca de escritura, ¿no? Sí. Que por ahí en el trabajo digital se pierde un poco.
Entonces, por eso trabajar con ese estilo. Claro. Vamos a leer otro comentario de Jesús, ¿cierto? Que ahí también dijo, presente talento de Lauri para moverse entre estilos y aplicar los conceptos a las distintas historias. Enhorabuena. Así que resultó el ejercicio ahí también de explorar, porque claro, tiene esas posibilidades que dan a veces, ¿cierto? Las materialidades, ¿cierto? En este caso, bueno, pasarse del digital a, por ejemplo, a una acuarela, hay un salto importante ahí también que algo produce. Hay una última pregunta también dice Céfiro, si tiene mucho de sketchbook, ¿cierto? Es muy bonito, el color es increíble, así que ahí también obviamente recomendamos que lean Turba porque una excelente obra también, no solamente en relación al tema que esté comentando hoy día, sino que también como justamente en estos detallitos que va incorporando. Otra cosa que también hay una pregunta acá también para Laura y si la podemos responder brevemente y ahí les dejo una última pregunta para el grupo, ¿cierto? Pregunta, ¿cuántas entrevistas, Juan Pablo Simonetti, cuántas entrevistas más realizaste y quedaron fuera del trabajo? O sea, que hubieron más entrevistas porque tú comentaste que incorporaste algunas, ¿cierto? Dentro del trabajo, pero subieron más y quedaron fuera por las razones que sean. Fue difícil el tema de las entrevistas, fue difícil conseguir los testimonios. Yo inicialmente había empezado a trabajar con el contacto de un investigador que había hecho entrevistas a isleños y yo quería trabajar sobre justamente incorporar entrevistas a isleños, algo que en algún momento me gustaría también hacer, no es algo que he resignado. Y fue imposible conseguir ese vínculo y que que pudieran habilitarse para un libro en Argentina en ese momento. Después sí, tuve varias entrevistas, pero con investigadores, con gente que investiga sobre el tema, y con varios veteranos que primero me decían sí, dale, y después como que se echaban atrás. Había como un poco de miedo a la representación, eso un poco lo pongo en el principio, que es, como vos le hablabas de historieta, había un prejuicio bastante grande, decía, pero te vas a burlar de nosotros. Vas a una comedia, como una historieta, ¿qué vas a contar? ¿Pero vas a una historieta sobre mi vida? ¿Vas a un libro sobre mí? No vas a hacer un libro sobre... Tranquilo. Como, tenías que ir trabajando con esa cuestión todo el tiempo. ¿Cómo se lo iba a representar? Y eso fue bastante difícil. Sí, que ahora más que nada, yo me centré en las entrevistas que me parecían más valiosas, y más de los partícipes, y de los familiares. Pero sí muchos testimonios que eran de investigadores o de gente que trabajaba sobre el tema o de otros veteranos que no salieron porque tampoco dieron o sea, al final no quisieron. Eso pasó. Bueno, o sea, es parte del proceso de construcción de este tipo de obras, ¿cierto? A veces es natural. Sí, no, por supuesto. Dale, Pablo. Creo que hay dos cosas ahí que son clave. No lo podría afirmar taxativamente, pero es probable que Turba sea la primera historieta de Malvinas hecha por una mujer. Entonces no es poca cosa. Y segundo, además no tenés frente a... No, bueno, pero en general, digamos, o sea, tras que es un ámbito masculino en un tema como Malvinas ni hablar, ¿no? Pero y lo otro es que no tenés, si vos te fijás cuáles son tortas fritas de polenta, cómo yo gané la guerra, siempre está incorporado en la historia alguien que combatió, junto con un historietista. Es un respaldo, por eso también está esta cuestión de los documentos, ¿no? Sí. O alguien que está, digamos, directamente avalado, como en el caso del Cielo de los Halcones, ¿no? Por alguien que combatió, y si uno ve historietas anteriores, en algunos casos, por ejemplo, había una que salía en la revista Soldados, que es la revista oficial del ejército argentino. Entonces, digamos, siempre hay como una especie de aval de parte de, digamos, con ese respaldo, ¿no? Y siempre es un respaldo masculino también. Entonces, digamos, que venga una mujer a entrevistar que no tiene una relación directa con combatientes, claramente, digamos, rompe mucho los esquemas preestablecidos, ¿no? Por eso creo que es aún más valioso todavía la historieta, que ya de por sí es un gran trabajo en sí mismo. Absolutamente. Acá también Blopoide, y antes de irnos a una última pregunta. No, Blopoide soy yo, lo que pasa que perdón, sí. he dicho... Sí, no. No digo nada, pero dejémoslo acá, ¿cierto? Dejémoslo acá igual como el comentario de
Pablo, ¿cierto? Igual pasé los enlaces, pero no aparecen, así que igual si buscan campo No, minado yo lo Minefield. coloco acá, yo lo voy a colocar, que es Ah, como, ok. Porque a ver si, hay 3 partes que están con subtítulos en inglés y castellano. No es la obra entera, son los 3 primeros actos, creo, pero igual es como una muy buena muestra. Y también tienen la película Teatro de Guerra, que es un poco la continuación de esa obra. o sea, casi que vamos a dejar ahí también, dejé el enlace, ¿cierto? De Lola Arias, ¿cierto? Para el proyecto Campo Minado, que nos comentaba un tal señor Glopoide, ¿cierto? De redes Un tal sociales. Glopoide. Un tal Glopoide. Quiero hacer una última pregunta, pero ya más bien general, y aprovecho también para que quizás aprovechemos de hacer publicidad, ¿cierto? Que este libro que junto con Amadeo, tú, Lauri y Pablo estuvieron coordinando, ¿cierto? Editando y Sí, trabajando incansablemente durante mucho rato, ¿cierto? De demasiado. Burning Down the House, ¿cierto? ¿Mm? Demasiado por momentos. Demasiado, ¿cierto? Pero que logró llegar a curso que tiene que ver con un libro sobre historieta latinoamericana, ¿cierto? Editado por Routledge. Entonces, como un poco como que... Dejo el enlace para que le interese. Ah, por favor, por favor. Sí, porque inventaba si estaba en preventa todavía o no. Bueno, lo importante acá que quería... No, está a la venta, hay la posibilidad. Si a alguien le interesa, me puede escribir o nos puede escribir. Desde la editorial nos dieron un porcentaje de descuento para quienes estén interesados, o si quieren recomendarlo en las bibliotecas de sus respectivas instituciones o lo que fuera, se puede arreglar algo. Aquí estoy buscando justamente el enlace a la página, pero mientras se carga, aquí se cargó. El Burning Down the House, ¿cierto? Cómics latinoamericanos en el siglo XXI, ¿cierto? Eso sí, tiene que saber inglés para poder leerlo o traducirlo, ¿cierto? Pero acá dejamos el enlace para este libro y me gustaría que comentáramos los tres, en realidad, un poco ¿cuál creen que será un poco el desafío también para el cómic latinoamericano, para la investigación? ¿Cómo lo ven ustedes, que ya llevan también un tiempo investigando? ¿Cómo sienten que ha sido este camino? ¿Tienen alguna proyección, imaginan por dónde irá? Que fue un poco la pregunta que yo le hice acá a Álvaro y a Jesús en el bloque anterior, pero hablemoslo desde Latinoamérica. ¿Cómo lo ven ahora, cierto? ¿Cómo lo podemos ir proyectando? O sea, que quiera partir aquí, no sé, Lauri, Pablo. Hay una pregunta para Laura Caravalo, ahí que te También, pregunta sí, dónde pueden conseguir tu material. sí, ¿dónde puedes conseguir su material? Uy, está muteado. Eso. Sí, me muteé. Bueno, este es el tema de dónde conseguir mi trabajo. Bueno, ahora con respecto a esta investigación es toda una pregunta porque de cómo, digamos, difundir el trabajo, ¿no? Sobre todo cuando trabajamos con datos. Yo no tengo subido en ninguna plataforma mis artículos, pero sí hay muchas cosas accesibles de Francia. No sé si desde acá se encuentra algo buscando en Google. Digamos, desde Sudamérica, Argentina. Pero por supuesto que puedo dejar bueno, yo estoy en Instagram, en Facebook, me pueden escribir con nombre y apellido, cosas que interesen. Pero en el caso particular de esta investigación, es todo un interrogante que yo estoy trabajando con una chica que trabaja en lo que se llaman las humanidades numéricas, que me está explicando un poco todo lo que son las buenas prácticas y los protocolos para compartir los datos. Porque, bueno, yo hice una investigación puntual que llevó un poco más de 2 años y es como bueno, trabajé mucho creando corpus y generando datos, bueno, que esos criterios de clasificación y categorías de análisis. Y bueno, justamente es todo un problema, ¿no? Dónde compartir, más allá de los artículos, dónde compartir lo que serían los datos de la investigación para que quizás otros investigadores puedan continuar después. Digamos, hay como toda una discusión sobre las ciencias abiertas, que es justamente eso. Las cosas estén en formatos abiertos y accesibles
por muchos motivos, pero el principal es para ahorrar trabajo, digamos, porque hay mucha gente trabajando sobre muchas cosas. Por supuesto que yo, desde acá, y bueno, y en este sentido, hablando un poco lo que vos decías, Hugo, de la historieta latinoamericana y la investigación sobre la historieta latinoamericana, no sé si sobre cuál de las dos cosas preguntabas, pero, digamos, visto desde donde estoy yo, que es Francia, que quizás, bueno, no hay una visión tan directa hacia Latinoamérica, hay mucho interés, tanto por la historieta latinoamericana como por la investigación. Y hay cada vez más gente que se vuelca, que viene fuera del mundo, digamos, ibérico-americano o ibérico y latinoamericano, a temas de la historieta latinoamericana, que también se idealiza un poco como una historieta más política, más posicionada, más arraigada, ¿no? Como hay todo como un imaginario en torno a eso. Y yo lo veo como una cosa en crecimiento. Hay cada vez más gente. Desde que yo empecé, qué sé yo empecé, no sé, a trabajar sobre la historieta en 2004 o 2005, no sé. Y después que me fui hace muchos años a Francia y todo, hay como una especie de despegue impresionante, y mucha gente que se dedica cada vez más a trabajar sobre la historieta latinoamericana, a editarla también, bueno, en todos los aspectos, ¿no?, del campo de la historieta, y las traducciones. Yo veo como una especie de crecimiento, de desarrollo, de explosión que tiene que ver con el lugar que tiene la historieta hoy en día, en muchos lugares, ¿no?, donde antes no había una tradición y hoy se encuentra mucha edición, mucha gente produciendo, etcétera. Pero bueno, los dejo hablar a los otros. No sé si Pablo o Lauri quisieran complementar un poco su visión sobre eso, cómo ven en general la investigación y también un poco la historieta latinoamericana, cómo se sienten actualmente, como en tu caso, por ejemplo, Pablo está en Berlín, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ha sido cómo lo ven? Mal. Y a ver, depende, por supuesto, de dónde estés posicionado. Hay un problema, que es, por ejemplo, nosotros acabamos de publicar este volumen sobre el cómic latinoamericano en el siglo XXI y está en inglés. Entonces, para llegar a la gente tiene que estar en inglés. Entonces ya ahí hay una contradicción. Y después en Berlín está la segunda biblioteca, la primera está en Estados Unidos, más importante, que es el Instituto Iberoamericano, donde tienen bibliografía y archivos que no están en nuestros propios países. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? O sea, te tenés que ir al otro lado del Atlántico para saber más sobre tu país o sobre nuestros países. El problema es cuando volvés, ¿no? ¿Qué perspectivas de investigación, de sostenimiento de investigación tenés? Eso es muy, muy complicado. No sé, yo respondería solo por Argentina, porque es donde viví, donde trabajo, pero es muy difícil mantener líneas de investigación en momentos de recorte presupuestario y donde tampoco hay una continuidad. Lo pienso con, digamos, de esa generación académica, por decirlo de alguna manera, que comenzó tipo 2009, 2010, ya no hace tanto tiempo, y sin embargo yo veo que no hay mucha continuidad por momentos. Hay poco que ofrecerle a gente a la que uno dirige. Estoy dirigiendo a algunas personas, pero en general son especializaciones o maestrías, no hay doctorados. Entonces sí veo que hay como un cuello de botella que que es difícil de superar. Tener más gente doctorada investigando sobre cómic, donde ahí vos podés ampliar más también la perspectiva, los temas, ¿no? Esas cuestiones. Depende mucho uno de becas, que en general suelen ser becas del exterior. Y después, bueno, depende del país, incluso en Europa, ¿no? Obviamente Francia tiene una tradición muchísimo más grande que Alemania estudiando cómics. O que lo que está pasando ahora en España me parece súper interesante, tanto a nivel de producción de cómics como a lo que ha hecho Álvaro Pons y su equipo ahí con la Universidad de Valencia, creo, si mal no me equivoco. Sí. Entonces a ver, creo que la realidad es más hostil a nuestros países, en general Latinoamérica. Es un poco más complicado. ¿En tu caso, Lauri? Literalmente es eso, o sea, si no quiero ser
pesimista, pero sí, institucionalmente es un poco descorazonador cuando uno viene con una formación, como decía Pablo y Laura, también somos más o menos de la misma generación, que hubo un crecimiento sustancial en lo que fueron los estudios sobre historieta en Argentina, particularmente, yo puedo hablar de esa realidad también. Y claro, por ejemplo, eso, formar alumnos, formar estudiantes que después quieren acceder a una beca y bueno, es posible entrar en las condiciones actuales de CONICET, con una beca sobre humanidades, imagínate sobre historieta, entonces es sumamente difícil, como que cada vez el cuello de botella es más estrecho, entonces termina formando gente que va a terminar capacitándose afuera o que no va a hacerlo. Y también, por ejemplo, vos decís, bueno, llevar adelante proyectos de investigación, pero estamos en una situación súper precaria económica, entonces a nivel nacional los recursos que tenés son muy estrechos, que apenas te alcanzan para hacer una publicación o para pagar algún congreso, entonces con esa precariedad es muy difícil poder desarrollar un campo de investigación. Y sí, a mí también me preocupa como Pablo, digamos, pero también a mí creo que otro tema importante es el tema de la formación en los ámbitos de decisión de presupuestos y ámbitos culturales. Porque, por ejemplo, hay como un nivel de ignorancia bastante amplio y profundo en esos ámbitos, digamos, de manejo o del manejo del poder o de las decisiones sobre la historieta, digamos, hay como un desconocimiento bastante profundo. Entonces, cuando lo incorporan en algún proyecto, lo ponen como algo anecdótico, como algo secundario, como algo marginal, que entra siempre por las fisuras de un proyecto cultural o por las fisuras de un proyecto educativo, y que después se sorprenden cuando ven la calidad de los resultados, la calidad de las obras que se muestran, la calidad de la investigación. Es como, wow, qué sorpresa. No nos imaginábamos que en algo como la historieta podía haber este tipo de productos o de investigaciones. Entonces es una lucha constante contra la subestimación que, bueno, hemos mejorado un montón, pero también si no tenés presupuesto, si no tenés forma de hacer crecer grupos de trabajo, es muy difícil que eso no persista. Entonces sí, es un poco descorazonador pensar en esto, en que o nosotros mismos, que terminás haciendo estancias afuera o parte de tu investigación afuera, los tres hemos pasado por esas circunstancias, mayor o menor medida, y es un poco grave decir, bueno, estos recursos humanos y los más jóvenes, ¿qué perspectivas tienen? Son difíciles. Sí, bueno, No, quería comentar, bueno, como totalmente, sí, las condiciones el trabajo de los investigadores sobre historietas son muy complicadas en todos lados. Y por ejemplo en Francia, que hay una tradición enorme y hay mucho más, bueno, hay un campo editorial inmenso. Aún así está esta cuestión que vos decías, Laura, de la subestimación, o sea, sigue teniendo ese estatus. La historieta también me ha cerrado muchas puertas de investigador en la historieta. Pero bueno, no es por seguir con una cuestión de queja, ¿no? Pero es cierto que es muy complicado y bueno, está como generalizado, yo creo, esta cuestión de la dificultad de crear, y bueno, mucha cosa pulmón también, incluso en Francia. Bueno, como la iniciativa de Ring, también hay una que es todo, bueno, de autogestión, ¿no? Bueno, tenemos esta cosa de la autogestión en la historieta, y también del amor al arte, ¿no? Como muy fuerte en nuestra disciplina. Nos lleva, bueno, ahora nos una situación muy complicada, ya hablando más de lo personal y del deseo, de lo que uno quiere, ¿no? A dónde quiere llegar. Sí, me parece también que hay una... O sea, a ver, el campo de estudio sobre cómics está mucho menos establecido en el sentido comparado con otros campos de estudio de las ciencias sociales, pero además a nivel global hay una retracción en las ciencias sociales, en los presupuestos que se están dando, de hecho se están quitando. Y eso está pasando en todo el mundo. Está pasando acá, como está pasando en Estados Unidos, y está pasando en América Latina, o países como Japón que decidieron no tener más ciencias sociales, por ejemplo, directamente. Solo se van a dedicar a las ciencias exactas. Entonces, ese tipo de decisiones, cuando vos ya venís en desventaja y encima te encontrás con eso, bueno, no queda mucho más que la autogestión. Lo que pasa es que la autogestión tiene sus límites, ¿no? En otro momento necesitas tener conexiones más o menos institucionalizadas, porque te permite justamente, digamos, por supuesto que tiene sus riesgos, pues ya sabemos cómo son las instituciones, pero
también te permiten pasar a otro nivel. Y eso estás ahí, estás como en un entremedio que por ahora yo no lo avisoro como algo que pueda decir, bueno, sí, se puede ir por acá claramente o no. Bueno, voy a terminar la transmisión y voy a ir a llorar. Terminamos muy abajo terminamos. Sí, terminamos así, No. la nota triste. Faltó un violín solamente. No, pero sí, yo creo que es una realidad tan tangible, ¿cierto? De todas las personas que estamos como trabajando en el tema de la historieta. Sin embargo, yo trato siempre, bueno, dentro de todo, no sé qué tanto vaso medio lleno se puede ver, pero creo que justamente los esfuerzos a veces que tienen que hacerse como colectivos, individuales, bueno, esperemos, a pesar de la nota pesimista, esperemos que nos lleven a buen camino. Yo confío, yo creo que cada vez está entrando gente joven a seguir investigando, a seguir revisando. También hay otras cuestiones que creo que se cruzan ahí también, que son un poco más amplias, como por ejemplo que el trabajo académico a veces también es un poco como ostracista, ¿cierto? Como que se queda encerrado en el ámbito académico y nos cuesta dialogar hacia afuera. Creo que, claro, tú nombrabas un poco estas iniciativas como medias, como tú decías, fisuras, Lauri, ¿cierto? Pero creo que esas fisuras, por ejemplo, como en el campo pedagógico, la educación, ¿cierto? Como esas entradas, creo que también pueden ser una forma de llegar a nuevas lectorías, a más gente. Entonces yo creo que también hay un camino también pendiente, o sea, cómo hacer que este trabajo, por ejemplo, el tema de Malvinas, en caso que nombraron ustedes, los desastres naturales, las dictaduras que hemos vivido, creo que son temas igual que son transversales socialmente. Entonces yo creo que la historia siempre ha tenido esa cualidad de querer llegar a un público mucho más amplio que simplemente el público académico, ¿cierto? Entonces también sería como un desafío cómo logramos que estos discursos que son más serios, ¿cierto? Más de la academia también lleguen justamente a la población y que ahí también se pueda como resignificar lo que es la historieta como un objeto cultural. Así que también aprovecho de agradecer también sus trabajos, ¿cierto? Sus iniciativas, porque también creo que, ante todo, a pesar del pesimismo que decía Pablo, curiosamente, siguen ahí, ¿cierto? Después de años, a pesar de todo, se sigue uno Bueno, ahí. es como No decías queda otra. vos, hay un pesimista que actúa. Sí, sí, no un pesimista así como llorando en la cama, sino que más bien que quiere hacer algo. Así que, dentro de todo, Bueno, a yo... veces también, un poco de esto, un poco del otro. Pero eso no lo digamos, que para que quede la intimidad, que en el plano de la intimidad. No, pero sí, porque les La gente va pasa a decir, todo. no, estos son todos unos llorones, ¿cierto? Esta gente. Sí, sí. No, yo me quedo con todos los trabajos que han hecho. O sea, el seguir publicando historieta, el seguir haciendo libros colectivos sobre historieta. Bueno, se habrá que escribir en inglés como lo hicieron. Bueno, tendremos que escribir en inglés, pero justamente para llegar a un público más amplio, para seguir difundiendo. Y eso creo que no lo quita nadie. Y creo que, a pesar de todo, se han ido logrando ciertas cosas, se han ido logrando ciertos espacios, posicionando. Así que esperemos que todo vaya mejorando, a pesar de que el futuro diga algo un poco diferente. Agradecerles nuevamente, Laura, Lauri, Pablo, como siempre, muchas gracias por su participación, por su tiempo, por su cabeza ahí, que siempre es muy interesante de escucharles, ¿cierto? También a quienes nos siguieron en el chat, en YouTube, en Facebook, por sus comentarios, Juan Pablo Simonetti, un tal Glopoide, Laura Nayeli Hernández, José Venegas, Jesús, que también acompañó, Céfiro Humor Gráfico, Gabriel Garbo, Cristian Díaz, La Paucholey, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por acompañarnos. Obviamente esto va a quedar grabado, va a quedar en la página de YouTube, ¿cierto? De sitio de YouTube de Dibujos que Hablan, así que pueden volver a revisar y llorar con nosotros también nuevamente todas las veces que quieran al final de esta presentación. Gracias nuevamente, así que nos veremos prontamente, espero. Ha sido un gusto. Cariños.